Muy bien. Muy bien, buena tarde. Bienvenidos a nuestra clase de Mecánica Analítica 1. Sean ustedes bienvenidos, como estábamos haciendo un comentario. Entonces, ya dejamos un poquito el sistema de medidas. Ya en su momento puede que empecemos a regresar un poquito a ese tema para ir dejando debidamente aclarado y anotado algunas cuestiones importantes del trabajo de ingeniería, y ahí el sistema de medidas como se hacía mención en clases anteriores. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Con las disculpas del caso, si a veces en algún momento ven que hago esto, es porque estoy viendo la pantalla de la computadora, a veces hay mensajes de algunos de ustedes y cosas así, o simplemente pues por ver el material de clase. Bueno, viendo esto, entonces, por favor, si tienen a mano nuestras escuadritas, nuestra escuadra de 45 grados, nuestra escuadra de 60, 30 grados, si tuvieran un transportador, vamos a trabajar algunas cositas hoy en cuestión de vectores y mecánica 1. Muy bien, entonces para mecánica 1, lo voy a poner así abreviado. En el caso de los vectores, hablamos de línea, lineal. ¿Sí? Y en todo el curso, por ejemplo, estática, sumatoria de fuerzas, voy a tratar de dibujarlo bien, está un poco pequeño. En estática, sumatoria de fuerzas igual a C. Entonces, indistintamente eso, recuerden ese detalle, por favor, sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, pensemos en algunos vectores. Pensemos que voy a trazar, por ejemplo, un eje cualquiera, digamos un eje horizontal que me va a servir de referencia. Por ejemplo, mi referencia, pongámoslo así grandote. Referencia. Bueno, algunas cositas aquí. Por ejemplo, si yo quisiera sumar 3 vectores, ahora, ojo con una cosa. Generalmente el vector, vamos a tomarlo así. Necesito un punto de inicio, como es línea, y hacia donde llega el punto final, el fin. ¿Sí? Tenemos una dirección, una línea cualquiera en el espacio, sentido positivo o negativo, y cuántas unidades, la magnitud. Muy bien. Aquí tenemos nuestra flecha. Muy bien, el vector llega hasta aquí. Aquí está el punto. ¿Sí? Entonces, vectores lineales, vectores indistintamente, necesito un punto inicial y un punto final. Muy bien. En esto, ojo con algo. Si por ejemplo yo hiciera lo siguiente. Tomamos por ejemplo la de 45 grados.
Pensemos que, por ejemplo, voy a hacer 3 vectores. Digamos que tengo este vector acá con 10 unidades. 10 unidades. Por ejemplo, estoy yendo de A, del punto A, un poco más grande para que usted lo vea, del punto A al punto B. Inicio es A, fin B, quiere decir que tengo el vector AB, 10 unidades, (45 grados). ¿Sí? Con la referencia. Supongamos que le voy a agregar otro vector. Pongámoslo tal vez mejor acá. 10 unidades. Ahí estamos. Pueden ser centímetros, pueden ser pulgada, pueden ser milímetro, lo que usted quiera. Supongamos que con los mismos 45 grados, apoyémonos un poco acá, voy a hacer un poquito de trampa. Pensemos que voy a sumar otras 10 unidades. Pues vamos a ver aquí si tengo en realidad las 10 unidades o me pase un poquito. Digamos que estoy aquí. Otras 10 unidades. ¿Sí? Y ahora voy del punto B al punto C. O sea que para este vector tengo 10 unidades del punto B, punto de inicio, punto C, punto final. ¿Sí? Pensemos que agregamos otro vector. Suponga que estamos sumando un vector de 30 grados. Muy aproximado. El problema con esto es que dependo mucho de mi herramienta de dibujo. Ese es el principal problema o la principal limitante que tengo con esto, ¿sí? Estoy un poco a merced de la precisión que me da el manejo de la herramienta de dibujo. Estoy dibujando esta línea aquí con 30 grados. Ojo, aquí me faltaban los 45. 30 grados. Aquí me faltaron los 45 grados. ¿Sí? ¿Cuánto? Ahorita vamos a ver cuánto le voy a dar de unidades. Pensemos que, por ejemplo, le voy a decir que tengo aquí 15 unidades. Mire, tengo 15. Hay que esforzar un poquito la vista. Y este es el punto D. Quiere decir que aquí tengo 15 unidades. Y es el vector de C a D. ¿Sí? Bueno, veamos, está sencillo nuestro dibujito. De A a B, 10 unidades. De B a C, 10 unidades. Ambos 45 grados con mi línea horizontal de referencia. Y estoy agregando el vector de C a D, 30 grados, 15 unidades. Siempre la referencia la estoy tomando acá. Puede ser que usted mueva la referencia, también eso es cierto. Pero el punto es que cada vector, el AB, el BC y el CD, tiene un punto inicial y un punto final, donde inicia y finaliza la línea que me describe el vector. Bueno, aquí, desde el punto de vista de vectores, hay dos cosas que podemos hacer. Uno, encontrar, por ejemplo, en un problema de estos,
cuánto es la sumatoria de esos vectores, cuánto suma el vector AB, BC, CD, digamos si lo pusiéramos como operación, una pregunta puede ser cuánto es la suma del vector AB, cuánto es el vector AB, esa es una notación vectorial, hay varias, no es la única, más BC, más CD. Dese cuenta de algo. Aquí una cuestión importante es la secuencia o cadencia. Donde termina este vector en azul, que es el punto A, es el punto inicial del siguiente vector, que es BC. Donde termina BC es el inicio de CD. ¿Sí? Este para acá, este para acá, digamos algo así. Y algo así. Secuencia. Ojo con esto. Es una cosa, digamos, muy sencilla, pero hay que pensarlo. A veces uno solo hace el dibujo y ¿qué estoy haciendo? Saber. Entonces es mejor dejar esos pasos debidamente claros. Entonces, por ejemplo, si quiero saber esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para encontrar esta sumatoria? Gráficamente lo que habría que hacer es unir el punto A con el punto D. Digamos que la sumatoria de estos tres es un vector de aquí para acá. ¿Sí? Si lo hago con línea de color negro, lo voy a hacer con línea punteada. Estoy hablando que la suma de estos tres vectores es esto. También aquí la flechita. ¿Sí? La sumatoria va a ser el vector AD. ¿Sí? Muy bien. Si quisiéramos saber qué características tiene el vector AD, va a ser igual. Bueno, miramos la magnitud. Aquí estoy aproximado a mi herramienta. Aprox me puede dar, aquí tengo 30 unidades. Mire, digamos que tengo 30 unidades. 30 unidades. Si tomo mi transportador, vamos a ver aquí, necesito mis anteojos. Si tomara un transportador, aprox puede que esté hablando de unos, si usted lo hace mejor que yo, posiblemente unos 27 grados. Puede que sea un poquito más, puede que sea un poquito menos, depende mucho de la herramienta de dibujo. O sea, veamos algunas conclusiones acá. De forma gráfica, ya resolví esto. Si se da cuenta, esta representación gráfica mi diagrama, ya lo sabe usted, de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces con el diagrama de cuerpo libre, si lo hago bien, fíjense que incluso aquí este diagrama de cuerpo libre, yo le agregué escala.
escala de ángulos y escala de medida, ¿sí? Miren, lo clásico, digamos, con los problemas de física, física básica, física 1, ¿sí? Por acelerar tanto el querer resolver un problema, a veces hago mal el diagrama de cuerpo libre y después, ¿qué hice? Saber, ¿sí? Entonces, primer punto, digamos, con este tipo de problemas, un diagrama que sea claro para usted, ¿sí? Si usted entiende bien su diagrama de cuerpo libre, pues no hay problema. Ahora, si uno no entiende su diagrama de cuerpo libre, por favor, va a ser un poquito difícil que alguien más entienda ese diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bueno, si quisiéramos trabajar esto con componentes, que es lo clásico, con este tipo de cosas, si yo quisiera más exactitud, pues fíjense que, por ejemplo, si yo pusiera una referencia XY, no la puse, aquí está Y, y aquí está X. Muy bien, yo puedo decir lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, aquí X y Y. Muy bien, por ejemplo, AB, BC y CD. Muy bien. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Si vemos en X, se recuerdan de las funciones de los triángulos rectángulos. Si aquí está el ángulo, ¿sí? Yo sé que esta es la función seno, este es el coseno. Cateto opuesto, cateto adyacente. Muy bien, aquí sería entonces 10, por ejemplo. Vemos el ángulo que es 45. Voy a proyectar eso en el eje de las X. 10 coseno de 45. Y si lo veo en Y, 10 por el seno de 45. BC lo veo que es igual. Fíjense que en este caso veo que esto va, si se recuerda, positivo o negativo. Bueno, este va a ser positivo. Ahora digamos aquí, si hablo solo de este vector BC, 10 unidades, pues veo que también me funcionaría el coseno, solo que el triángulo al revés. Miren, aquí está el ángulo, cateto adyacente, el coseno del ángulo. Y si vemos gráficamente la proyección en Y de esta, se elimina con este, miren. Si este es positivo hacia arriba, de aquí para acá el vector BC va a ser negativo. Muy bien. Menos 10, cateto opuesto, seno de 45 grados. CD, muy bien, vamos a tener 15 unidades. Cateto adyacente, coseno de 30. Y aquí, también positivo, 15 unidades por el seno de 30 grados. Muy bien, para algunos dirán, el problema este es pan comido. Bueno, está bien. Digamos que voy a trabajar con dos cifras decimales. Por ejemplo, 10 coseno de 45. Tengo 707. Yo sé que igual acá, 7.07. Seno de 45 sé que es el mismo valor, 7.07. Este es negativo, 7.07. ¿Por qué es negativo? Porque desde el punto B al punto C tengo un valor de Y negativo. Vamos a ver ahora aquí, 15 coseno de 30. 12.99, digamos tengo 13.
7.00 y sumemos el siguiente, 15 seno de 30, creo que es la mitad, 7.5. Muy bien. Si sacamos en este caso la sumatoria, aquí ya sé que me quedó 7.50. O sea que la resultante, la altura esta es 7.50. ¿Cuánto va a ser en el caso de X? Bueno, sumemos 7.07 por 2 más 13. Tengo 27.14. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que aquí tengo todavía un error. Aquí escribí 3 unidades, solo déjenme revisar aquí. Tengo un error. En realidad no eran 3 unidades, son 30 unidades, disculpe usted. No son 3 unidades, me faltó un 0 aquí. Aquí me faltó un 0, perdone usted. ...30 unidades, dije yo, con un ángulo de 27. Muy bien, entonces aquí 27.14. Si calculara la hipotenusa, vamos a ver qué tan cerca estaba de 30 mi gráfico desde un punto de vista analítico. Muy bien, 27.14 más 7.5 al cuadrado me da 792.82, le voy a sacar raíz, 28.15. Vea que estemos bien. Otra vez, 27.14, revise usted mi resultado, confróntelo al cuadrado, más 7.5 al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, 28.15. ¿Sí? Entonces tengo 28.15 y el ángulo. ¿Cómo hago para el ángulo? Bueno, si quieren quitemos un momento acá. Ya hablamos del diagrama de cuerpo libre. El ángulo hay varias formas de hacerlo. El ángulo podríamos decir, por ejemplo, tangente inverso. ¿De quién? De seno sobre coseno. 7.5 dividido 27.14. Un aproximado. Vamos a ver aquí la tangente inversa de 7.5 sobre 27.14. Tengo en este caso 15.44. Bueno, algún error tengo acá. O sea, no fue muy buena mi aproximación. Muy bien. Vamos a revisar de adrede el diagrama de cuerpo libre. Posiblemente yo me confundí. En el diagrama de cuerpo libre vi lo que no era. Tengo que estar muy seguro. Bueno, no alcanzamos a ver acá, pero si se da cuenta, no paso, si usted lo hace bien, no pasa de los 10 grados. Aquí está en realidad 20 grados. En realidad, lo que tal vez debía haber dicho acá, en vez de 27, yo me equivoqué, 17 grados.
tengo que volver a replantearme con el diagrama de cuerpo libre. Aquí apenas, si podemos ver, está muy pequeño, yo lo reconozco, 10 y 20 grados, estoy un poquito abajo de los 20 grados, 17, 18 grados. Sin embargo, analíticamente 15.44. Si hubiera dicho 16 grados, podemos decir que hubiera sido un valor aceptable. Muy bien, lecciones de esto, lecciones de este pequeño problema. Pues con el diagrama de cuerpo libre, si lo hago despacio, yo tuve aquí problema que medí mal el ángulo. Puedo tener ya una buena aproximación inicial del problema. Si usted quiere, después va a descomponer sus vectores en componentes X y Y. Estoy en 2D. Y se recuerda del triángulo rectángulo para la suma y resta de, en este caso, de coordenadas. Si se da cuenta, un detallito aquí. De aquí para acá tengo una coordenada parcial, porque parcialmente voy de A a B viendo en X y viendo en Y. Si ahora me ubico acá, si mi ojo ahora está en el punto B y ve el punto C, ya sé que aunque sigo positivo en X, en Y va a ser negativo. Me ubico en el punto C, aquí está mi punto de vista y estoy viendo D, veo que tanto proyección en X como proyección en Y, recuerden el triángulo rectángulo, ambas son positivas. Bueno, es un pequeño problema que ilustra todo esto, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Si ahora yo quisiera saber qué vector necesito, esa es otra cosa importante. Aquí encontré la resultante de esos tres vectores, ¿sí? Sí, como bien dice aquí Julio César Reyes, es el margen del error, y tiene usted razón. Recuerden una cosa importante ahí, indistintamente, siempre hay que estar conscientes de que esto obviamente tiene mucho error. Miren, solo tengo cuadros de centímetro. Lo más que puedo intuir es un medio centímetro, un cuarto de centímetro ya me da un poquito de problema. Mientras que esto que tiene más divisiones me va a dar más precisión en la medida. Entonces cuidado con esto. Y ahí sale lo que están indicando ahí en el mensaje de chat. La cuestión es esta. Cuando yo hago un plano con cinta métrica, creo que eso lo hablábamos con ustedes, ¿sí? Cuando hago un plano con cinta métrica, si medio alcanzamos a ver aquí la cintita, por la luz, un poquito de problema, aquí creo que ya se ve un poquito mejor. Bueno, cuando hago un plano con esto, y estoy trabajando con centímetros, lo correcto con las cotas, las medidas, 2 decimales. ¿Sí? Todo tiene que quedar con 2 decimales, todo el plano. ¿Por qué? Porque con una cinta métrica voy a verificar esas medidas al centímetro, o sea, 2 decimales. Si uno dejara 3 decimales, quiere decir que en el plano, a la hora de que eso pase a construirse en obra, habría que verificar a milímetros o décimas de centímetro. ¿Sí? Vea que no es tan inocente esa situación. Si aparece un plano con 4 decimales, ¿sí? Sería verificar eso con décimas de milímetro. Ahí ya un poco difícil, ahí ya no se puede verificar medida con cinta métrica. Tendríamos que llevar, por ejemplo, un método electrónico para hacer medición con mucha precisión. ¿Sí? Entonces cuidado con eso. Todo sale por el famoso diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? Antes de introducir el siguiente problema. Muy ilustrativo es esto, nada más. Vamos a estar trabajando con esto. Muy ingeniero, todo claro. Muy bien. Muy bien. Fabuloso. Fabuloso. Vamos a hacer ahora lo siguiente.
Por ejemplo, si eso lo aplicáramos a cuestiones de armaduras, esta idea que tengo acá, vamos a pegar un salto ahorita. Quiero que pongan mucha atención a esto que voy a hacer acá. Lo voy a hacer de una forma, tengo aquí mi modelito. Supongamos que quisiera hacer mi estructurita de techo. ¿Sí? La voy a repetir n veces, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, digamos el salón, como que fuera un salón de baile o un salón de iglesia, de lo que usted quiera, o un salón de clase, y va a ser un techo de 2 aguas. Este es un agua, esta es la otra agua, aquí va el caballete o mojinete. Bueno, eso lo voy repitiendo un montón de veces. ¿Sí? Dese cuenta que aquí aparece una cuestión importante. Estas rueditas de madera es lo que vulgarmente le llamaríamos nodos, nudo o nodo, ¿sí? Donde se unen los elementos de la armadura. En este caso es un triángulo, ¿sí? Nodo como punto de convergencia de elementos, y cada elemento va a resistir esfuerzo, ¿sí? Entonces, nodos como puntos de convergencia de elementos estructurales y de esfuerzos. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Como los nodos, por ejemplo, esto lo estoy apoyando en una pared, esto en otra pared, ¿sí? Estoy cargando la armadurita aquí, apoya acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo considero, digamos, combinación de carga, por ejemplo, carga, digamos, viva de techo, carga muerta, carga por viento, solo para dar una pequeña referencia, combinación de carga sería, por ejemplo, muy bien, la carga muerta, el peso de los materiales de la armadura. La carga viva, por ejemplo, consideremos que por reparaciones en algún momento alguien va a estar encima de ese techo. Hay que dejar una carga, digamos, viva por eso. Solo estoy ilustrando esto, por favor. Tengo que agregar, por ejemplo, cargas por viento, cargas por lluvia, cargas por nieve, incluso carga por sismo, ¿sí? O un día como hoy, incluso normativa guatemalteca como AGIES, Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, carga por ceniza volcánica, ¿sí? Y eso cuando ya es mucho, sí tiene un peso considerable, es como que usted tuviera arena mojada. Bueno, entonces lo que voy a hacer para el diseño de esto, y es lo que uno ve en diseño de armaduras, en Mecánica Analítica 1, ya por ejemplo en cualquier libro capítulo 6, las cargas gravitacionales. Por ejemplo, voy a hablar de combinación de carga, y esa es mi combinación de carga muerta, carga viva, carga de lluvia, todo lo que quiera. Y una carga gravitacional es la que sigue la dirección de la gravedad. Como vulgarmente dicen, es la que va hacia abajo. Sí, va hacia abajo por la acción de la gravedad, por el peso. Que en este caso el peso es gracias a la masa por la aceleración de la gravedad. Bueno. Entonces voy a agarrar este primer nodo y le voy a poner su carga crítica, ¿sí? Al siguiente nodo, la misma historia, le voy a poner su carga crítica, mire. Al siguiente nodo, le agrego su carga crítica, ¿sí? Entonces, vemos que esta combinación, si nos recordamos de las leyes de Newton, estas son mis acciones de carga, mi combinación de carga, mis acciones de carga que hacen que la armadura en algún momento, si yo quitara las paredes o columnas de apoyo, se viene al suelo, ¿sí? Entonces, para equilibrar esto, en el diagrama de cuerpo libre, necesito aquí mis reacciones. Las voy a poner con rojo.
aquí va una reacción y aquí va la siguiente reacción. Muy bien, entonces vemos aquí acciones que tengo en azul, gravitacionales, y en sentido contrario, diríamos antigravitatoriamente o hacia arriba, vulgarmente, lo que tengo en rojo donde estoy sosteniendo mi armadurita, que serían mis reacciones. Muy bien, acciones, reacciones. ¿Qué va a generar esto en el triángulo? Mucha atención a esto. ¿Qué va a generar esto en el triángulo? Va a generar esfuerzos, por ejemplo, de compresión y de tensión. Va a generar que, por ejemplo, estos estén en compresión o que estén en tensión. ¿Por qué solo compresión o tensión? Puesto que estoy asumiendo que esto es línea, vector lineal. Solo dos posibilidades, compresión o tensión. Ahora, ojo con algo, porque aquí voy a dar un pequeño salto en lo que puede sentirse en lo que estoy hablando, una pequeña sutileza, pero hace una gran diferencia en la cuestión de análisis. Resulta que esos esfuerzos de compresión o tensión se le llaman esfuerzos internos al triángulo. ¿Por qué son esfuerzos internos a este triángulo? Porque puedo tener compresión o tensión paralelos al elemento. Ojo, eso se va a convertir en una hipótesis, ¿sí? Armadura, por ejemplo, así como este triángulo que tengo en verde y morado, voy a tener esfuerzos de compresión y tensión y indistintamente son paralelos a cada elemento. Esto va a tener, puede que sea esfuerzo de compresión-tensión, puede que sea compresión o tensión paralelo a su elemento. Puede que sea compresión-tensión paralelo al elemento, compresión-tensión paralelo al elemento. Por lo tanto, los esfuerzos paralelos al elemento del triangulito este, verde y lila, esfuerzos internos. Pero las acciones que tengo aquí en azul y las reacciones no son paralelas casi a ningún elemento. Estas las voy a considerar como acciones externas al triángulo. ¿Sí? Los esfuerzos que son paralelos a cada elemento, esfuerzos internos. Estos esfuerzos que en su momento pues están afuera de esa consideración, esfuerzos externos. Fíjense que esa idea nos las vamos a llevar a circuitos de distribución de agua, circuitos de distribución eléctrica. Ahorita se lo ilustro. Muy bien. Por ejemplo, que yo tuviera una red de distribución de agua. Digamos que aquí está mi entrada de agua. Por ejemplo, aquí tengo tubería. La entrada puede estar aquí. Aquí está el ingreso. ¿Sí? En su momento, digamos, dependiendo, puedo pensar igual que esto. Igual que esto. Recuerden lo que hablamos de nodos. Puntos de convergencia de esfuerzo para la red de agua. Puntos de convergencia de tubería y de caudal. Aquí están los nodos, miren. Estas chibolitas o estas cuestiones que dibujé acá son mis nodos, igual que estos circulitos de madera que tengo acá. Tengo 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, dependiendo de lo que tenga instalado acá, yo voy a decir que en cada nodo puedo considerar, digamos, un gasto. O digamos, una salida. Un gasto
caudal de salida. Miren, también diagrama de cuerpo libre. Gasto de salida, gasto de salida, gasto de salida. Incluso acá puedo dejar, por ejemplo, un gasto de salida. Los gastos de salida están saliendo de cada nodo, mientras que este ingreso está entrando a este nodo. Ahora, vean que dependiendo de las cantidades de agua, yo voy a tener que calcular, y de ahí viene el diámetro de tubería, por ejemplo, cuánto es este caudal interno, cuánto es este caudal de acá. ¿Mira? Por ejemplo, que fuera más o menos así. Es hipotético, ¿sí? Tengo que calcular la cantidad de agua que va en cada tubería. Ahora, ojo. Estos caudales que tengo en azul son paralelos al elemento. Son paralelos a la tubería. Por lo tanto, estos caudales en azul son caudales internos. Son paralelos a la tubería. ¿Sí? Mientras que los gastos que están en rojo, no sé qué equipo voy a conectar acá, cuántas casas tengo ahí, ¿sí? El ingreso no sé cuánto es, digamos, de la fuente, del equipo de bombeo, etcétera. Esos no son paralelos a la tubería. Por lo tanto, ingreso y caudal, gasto de salida, son externos a la tubería. ¿Sí? Entonces, de aquí puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el caudal de ingreso igual a sumatoria de gastos de salida. Estos 6 que tengo en rojo igual a este que tengo en negro si solo es un ingreso. Si fueran 2 ingresos, pues los 2 ingresos igual a lo que tengo ahí. Entonces, para este problema, el primer punto va a ser la sumatoria de estos 3 igual a estos 2. ¿Sí? Otra vez. Quiere decir que para hacer sumatoria de esfuerzos externos, yo voy a agarrar esto, más esto, más esto. ¿Sí? Tengo el primero, más el segundo, como diagrama de cuerpo libre, más el tercero. ¿Sí? ¿Igual a qué? Igual a las dos reacciones. Entonces, vamos otra vez. Acción, digamos, de la izquierda, más acción del centro, más acción de la derecha, gravitacionales. En contraparte, la primera reacción. ¿Sí? Hasta que con esta, perdón, no tengo más manos. Completo la sumatoria. Sumatoria de esfuerzos externos igual entonces a 0. ¿Sí? Muy bien, no sé si está clara esa idea. ¿Alguna pregunta con eso? Porque con esto voy a trabajar con esta idea. Ahí voy a hacer diagramas de cuerpo libre, vamos a hacer nodos, vamos a plantear, ¿cómo se llama? Sistema de matrices, sistema de ecuaciones para resolver toda esta situación. Pero el punto clave va a ser mi diagrama de cuerpo libre. ¿Algún comentario hasta ahorita? Ingeniero, tengo una duda. Sí. Disculpe, ¿en dónde puedo conseguir el libro en físico? ¿En qué librería? Ups, ahí sí, perdón, ahí sí, para todos los gustos, diríamos que cualquier libro de mecánica. Vamos a ver, creo que por ahí tengo algo sobre esto. Deme tiempo de aquí para el día lunes. Y algo vamos a hacer con ustedes para eso. Gracias, Inge. Sí, pero en principio cualquier libro de mecánica 1, por favor. Gracias. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, ¿vamos bien con esta idea? Solo una duda. Sí. Sí, vamos bien. Solo yo quería preguntar, a la hora de estar haciendo yo mi diagrama de cuerpo libre con respecto a lo que usted estaba hablando, ¿en el caballete o en el mojinete no existe alguna reacción también?
o solamente en los nodos de los lados, los laterales de la estructura que estamos viendo ahorita? Ahorita vamos a terminar esto. Vale, entonces veamos una cosa. Muy bien. Supongamos que aquí tengo la pared. Reaccionó la pared. Voy a seguir armando mi modelo. Y tengo aquí mis dos reacciones. Aquí mis acciones. Fíjense en algo. Solo un momentito que necesito un pequeño elemento. Tal vez si este triángulo de acá, lo que tengo en verde y lila, lo simplificara en una línea, como una viga, y le aplico carga, tengo esto, ¿verdad? Correcto. Muy bien. La pregunta es, a la fibra de abajo, donde está ahorita apoyándose mi dedo pulgar, mucha imaginación por favor, ¿se estará comprimiendo o se estará estirando? ¿Se está estirando ahí? Se está estirando. ¿Y la de arriba qué dice usted? ¿Se estará estirando o se estará comprimiendo? Se comprime, ¿verdad? Se estira, cuando hago esto, se estira y se comprime. Entonces, ojo con esto. Cuando tengo esto en un triángulo, en principio, esta se estira y esta se comprime. Esfuerzo de tensión en lila y esfuerzos de compresión en verde. No sé si eso les ayuda. Ya, ingeniero. Sí, escuché cuando lo mencionó, pero Tiene razón. ahí queda más claro. Gracias. Ojo con esto. Miren, la idea de estar trayendo estos juguetes a clase es tratar de visualizar lo que después vamos a hacer con papel, con computadora y lo que usted necesite. Pero lo importante ahí ahorita es el concepto, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero ir con eso? ¿Sí? ¿Qué límites me da y qué límites no me da el ver este problema desde esta perspectiva? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, viendo esto, voy a graficar ahora el triángulo y dése cuenta cómo va. Igual, con circuitos eléctricos la misma historia. Aquí está, por ejemplo, el ingreso de la cometida eléctrica y aquí están todos mis tomacorrientes, aquí están todas mis tomas de electricidad, ¿sí? Obviamente el ingreso de luz tiene que, le estoy diciendo mal, el ingreso de electricidad, la cantidad de amperios que es corriente, ¿sí? Tiene que ser igual a la cantidad saliente. ¿Cuántos tomacorrientes tengo instalados? ¿Cuántas lámparas? Etcétera. La misma historia. Ahora, un detalle importante, solo es una pequeña nota, no para preocuparse ahorita. La diferencia entre, bueno, conclusión. Armadura de techos, circuitos de agua, circuitos de drenaje, el mismo concepto de esfuerzos y caudales internos y externos, ¿sí? Circuito eléctrico, lo que va acá es lo que yo tengo que calcular, que es lo que va paralelo al alambre de electricidad, ¿sí? Eso es. Ahora, la pequeña gran diferencia entre circuitos eléctricos y este tipo de problema, circuitos de agua, circuitos de drenaje, de fluido, y así como líquidos, ¿sí? Una pequeña sutileza que a veces nos va a quitar un poquito la vida. No estoy exagerando. No la herramienta, sino diríamos el campo de los números, ¿sí? Mientras que en armaduras, circuitos de agua, circuitos de electricidad, voy a trabajar con números reales, ¿sí? En el caso de circuitos eléctricos voy a trabajar con números imaginarios. Y ahí, aunque es el mismo concepto, el problema es que cuando yo tengo problema con trabajar números imaginarios,
Ahí está el problema. Bueno, entonces, si yo graficara mi triangulito, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro cargas gravitacionales, estos son los nodos. Digamos que es la misma carga gravitacional para no complicarnos. Después hay que hablar algunas cosas de simetría. Yo sé que a esto tengo esto. Digamos que le voy a poner alguna nomenclatura. Digamos que este es el vector AB, como habíamos hecho al inicio. Sigamos secuencia. BC. Sigamos secuencia CD. Entonces tengo AB, que es este. Donde termina este empieza el siguiente. BC. Y el siguiente. CC, ¿verdad? Donde termina este empieza el siguiente. CD. Sumatoria de fuerzas igual a 0 quiere decir que, por ejemplo, mano izquierda suya, reacción izquierda, reacción derecha. Entonces puedo decir lo siguiente. Lo voy a separar un poquito. Digamos aquí a la mitad, si son iguales, aquí tengo la reacción izquierda y la reacción derecha. Sumatoria de esfuerzos, en este caso externos. ¿A quién? Al triángulo. Cada una de estas acciones, la suma de estos tres, igual a estas reacciones. Esto lo dibujé mal, esto por estar corriendo es esto. Y además estoy diciendo, ¿recuerden esto? Que, por ejemplo, si yo voy a graficar la reacción de compresión, ojo, reacción de compresión y tensión, si yo sé que, por ejemplo, la compresión y la tensión, voy a graficar sus reacciones. La compresión reacciona hacia afuera. Yo apacho el material, reacciona hacia afuera. Es lo que grafico acá. La tensión, yo estiro el material, reacciona hacia adentro. Entonces, esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión. Ahora aquí dijimos esfuerzo de tensión y esfuerzo de tensión. ¿Por qué? Recuerden este modelito de carga gravitacional. La fibra aquí se estira y la fibra aquí arriba se comprime. Entonces, tensión, compresión. Si me voy por nodos, y ahí termino porque ya voy sobre el tiempo, yo puedo cortar cada elemento a la mitad. Diagrama de cuerpo libre, digamos que este fuera el nodo A de A. ¿Sí? Voy a poner un poquito más atrás. Si yo aíslo esto, lo parto a la mitad, diagrama de cuerpo libre, pongámosle a esto el nodo B, este de aquí. Lo parto aquí a la mitad, si este es C, diagrama de cuerpo libre del nodo C. No lo sé, no, el nodo C. Inge, disculpe. No sé, yo creo que me estoy confundiendo un poco. Es que yo tenía entendido que comprensión era cuando era para adentro de las flechitas y tensión para afuera. Sí, pero lo que dijimos es que aquí yo estoy graficando la reacción. Ya, gracias. Sí, estoy graficando la reacción de la compresión o la tensión. Si quiere lo hace al revés, pero hay que dejar claro esto. Incluso algunos compresión, por ejemplo, le ponen positivo y otros negativo. Si así fuera, entonces aquí está positivo y aquí está negativo. ¿Sí? Entonces, ojo, lo que grafiqué fue la reacción. Está bien para no confundir a quien está preguntando. No sé, ¿estamos bien ahí? Sí, gracias. Muy bien, entonces esto sería la clase por hoy, con las disculpas del caso, ya voy sobre el tiempo. Muchas gracias. Entonces vamos a ver si encontramos otro poco de material para apoyarlos de aquí para el lunes, y un buen fin de semana y muchas gracias.